Hola a todos y a todas, bienvenidos a Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal. Mi nombre es Inés y bueno, para los que no lo sepan, aquí busco hablar con personas que se dedican al mundo de las artes con el objetivo un poco de crear puentes entre aquellos que ya tienen una carrera y personas como yo que todavía estamos empezando y un poco poder aprender de su experiencia y conocer un poco cómo es este mundillo por dentro. Y hoy traigo una entrevista que me hace especial ilusión porque voy a hablar de un festival que es en cierta manera el origen de estas entrevistas y que ha significado muchísimo para mí, así que estoy muy, muy contenta. Y bueno, pues sin más dilación le doy la bienvenida a Miguel y a Isla, que son los directores del FIT de Cádiz. Encantada Hola, ¿qué de que tal? estéis aquí. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Y bueno, siempre antes de empezar me gusta preguntar como a las personas que vienen con qué pronombres prefieren que los trate, con qué género se sienten más identificados, masculino, femenino, neutro, etcétera. Pues el femenino en mi caso. Y el masculino el mío. Vale, perfecto. Gracias por preguntar. Nada. Y bueno, pues eso, como he dicho, Miguel e Isla son ahora mismo los directores del FIT de Cádiz, que es el Festival Iberoamericano que se celebra en Cádiz. Este año es la edición número 37, o sea que ya es un festival histórico. Y bueno, la primera pregunta que me surge, que ya me surgía, pero ahora tengo la oportunidad de hacerosla, es como, bueno, ¿cómo es ponerse a las riendas de un festival tan histórico como ha sido encima cuando empezaste y que fue el año de la pandemia y todo? ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora que también habéis tenido un poco de tiempo de mirar atrás? Que realmente es un privilegio ponerse al cargo de un festival como el FIT, que realmente es un festival con una trayectoria muy larga y sobre todo es un festival muy querido, ¿no? Es un festival que en toda Latinoamérica yo creo que la gente, los profesionales de las artes escénicas le tienen muchísimo cariño. Y eso es precioso, ¿no? Ver esa labor de ser un poco generar puentes entre Latinoamérica y la península y cómo se han generado esos vínculos y esas relaciones, ¿no? Y un punto de encuentro fundamental, yo creo, para las artes escénicas. Pero también yo creo que hay una cosa que decía, que es el hecho de llegar justo en un año tan crítico y tan crucial como el año 2020, en medio de una pandemia, cuando nosotros empezamos a trabajar en el festival todavía estábamos en pleno confinamiento duro, estábamos encerrados en casa, en nuestro salón. Y empezamos a tener muchas conversaciones con muchos de los artistas que habían participado del festival, con los directores anteriores a nosotros, con gente, ¿no? Y te das cuenta de que es un momento, un punto de inflexión, ¿no? Y que realmente yo creo que hay un momento en el que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Hacia dónde vamos y qué tipo de modelos de gestión cultural, qué tipo de posicionamiento también tomamos y cómo de alguna manera, si queremos que hay o consideramos que hay cosas que quizás se puedan hacer de otras maneras, ¿no? Con otras lógicas y operar desde otros lugares, pues empezar cada uno desde el lugar que le toca poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que un poco recogimos muchas voces, escuchamos muchos sentires distintos, ¿no? Y yo creo que un poco empezamos una andadura en la que intentamos abrir también el FIT quizá hacia unos márgenes, tanto dentro de la propia creación como dentro de los propios territorios, como de los propios lenguajes, ¿no? Para poder ensanchar precisamente esa labor tan imprescindible que ha hecho el FIT durante 30 años, que siga proyectándose hacia el futuro, ¿no? Y cómo poder abrir un espacio en el que se recojan voces que a lo mejor no han sido lo suficientemente oídas y algunas no han sido oídas directamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco en esas estamos como dando esos primeros pasos, ¿no? De ver, de conocer, de abrirnos y por supuesto con todo el respeto y con toda la admiración hacia una trayectoria necesaria y que ahora tiene que continuar su andadura, ¿no? Mm. Y
a la hora de, bueno, crear la programación de este año especialmente, porque bueno, eso creo que es como una duda que los artistas siempre se hacen, ¿no? Como en base a qué eligen una obra u otra, ¿por qué esta sí, por qué esta no? Entonces, bueno, a la hora de crear la programación de este año y elegir los espectáculos que estarán en Cádiz dentro de unos días, no sé cuál ha sido el hilo conductor o si ha habido algo especialmente por lo que os habéis guiado. Em, bueno, yo creo que una de las características que define el trabajo que llevamos haciendo en esta, la tercera edición y en las últimas dos, tiene que ver con mostrar una visión contemporánea de la pluralidad y la diversidad que existe en las artes en vivo, las artes escénicas del panorama iberoamericano. Eh, para eso nosotros decidimos, Isla y yo, hacer una mirada curatorial, que eso pasa por elegir unas temáticas que consideramos tienen que ver con las pulsiones y las problemáticas a las que nos enfrentamos desde la contemporaneidad y a partir de las cuales tejemos una especie de tapiz en el que se van imbricando poco a poco las obras. Es algo que se hace de manera natural, es decir, que no lo vamos imponiendo, sino que vamos escuchando, mapeando, conversando y poco a poco ese tapiz se va conformando y seguimos hablando mucho, Isla y yo, de qué falta en ese tapiz, qué complementaría, qué proporcionaría una diversidad mayor para presentar al festival, teniendo en cuenta que somos conscientes de que el FIT es un festival público y que de la misma manera que tiene que atender a una diversidad de públicos, eso se tiene que presentar a través de una diversidad de propuestas, tanto de países como de temáticas, como de poéticas, como de artistas con una trayectoria mayor y una trayectoria menor. Y dentro de todo ese puzzle que se va configurando, también está, por un lado, el presentar trabajos ya hechos que hemos visto, ya sea en vídeo o en directo a través de los viajes o a través de complicidades que generamos con personas de confianza que sirven de oteadores, eh, pero también a través del apoyo a la creación, que nos parece que es algo muy, muy importante en este momento. Entonces, este año y los años anteriores, pues hemos estado apoyando algunas creaciones que ahí pues se trata de, una vez más, elegir una diversidad de propuestas y de artistas que tengan coherencia dentro de este marco que creamos. En este año, por ejemplo, hablamos de temas que están, bueno, un poco encima de la mesa en los territorios desde los cuales vienen las propuestas, ¿no? Que son memoria, eh, todo el tema decolonial o la historia colonial y lo que tiene que ver con el extractivismo de los territorios, la marginalización, la racialización. Y luego hay otro tema muy fuerte que tiene que ver con la diversidad sexual, con las cuestiones de género y más genéricamente todo el ejercicio de violencia legitimado hacia los territorios y hacia los cuerpos o las calidades democráticas dentro de esos países, ¿no? Ese sería un poco, digamos, las temáticas que surgen de este tapiz. Sí, yo sí, si no te importa, me gustaría apuntar también afinar alguna cosita, ¿no? A la hora de generar esa mirada curatorial, ¿no? O sea, una de las cosas que sí que en el momento que empiezas a entrar en contacto con los creadores y creadoras y las pulsiones que hay y estás viendo que en distintos territorios hay una serie de preocupaciones, de problemáticas que se están repitiendo, ¿no? Y cómo de alguna manera esas temáticas obviamente
como festival hay que recogerlas, ¿no? Y cómo las recoges, cómo las generas también una coherencia interna a la hora de programar y por qué, lo que decías, ¿no? De por qué una obra sí y por qué otra no. Hay obras que vienen a complementar o vienen a hablar y a interpelar al festival, vienen a interpelar al público y luego generan también unas cajas de resonancia con las otras obras que se barajan para la propia programación, con lo cual se amplifica el sentido, se diversifica, están haciendo contrapuntos unas con otras, ¿no? Entonces yo creo que dentro de, obviamente, somos un festival que ahora mismo con un discurso claramente decolonial, claramente antipatriarcal, o sea, eso, y que hay que replantearse también cuál es el papel que hemos tenido en determinadas cosas a lo largo de la historia, no nosotros, pero sí que hay que plantearse realmente determinadas formas de hacer o formas de mirar la historia y que creo que hay un debate ahora mismo que hay que abrirlo, ¿no? Y hay que ser valientes y hay que poderlo abrir. Entonces yo creo que también generar un espacio en el que se puedan encontrar esas distintas voces, ¿no? Es absolutamente necesario y realmente yo creo que sí, que el FIT tiene un papel ahora mismo fundamental a la hora de recoger voces que a lo mejor todavía no habían tenido un espacio o no tienen un espacio y que están más en los márgenes, y yo creo que el FIT tiene esa obligación de ser una plataforma, y cómo a la vez esas voces, al ponerlas en la programación con otras que a lo mejor son voces más conocidas, más establecidas, cómo resuenan y cómo combinan, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo siempre pienso en que realmente las programaciones no es sumar una obra detrás de otra, sino los diálogos, cómo se enriquecen cuando tú como público puedes ir a ver una variedad de las propuestas que hay en un festival, cómo de alguna manera te están resonando unas con otras o te están abordando desde distintos lugares y estás profundizando en temáticas. Y eso yo creo que es un poco lo que intentamos, lo que pretendemos con las programaciones que confeccionamos, ¿no? Qué guay, qué interesante. Además, justo, bueno, ahí como medio respondió a una de las preguntas también que me surgían con esto de leyendo que buscabais una programación como hablando de la decolonialidad, del colonialismo, de la historia, etcétera, porque bueno, al final es un festival iberoamericano, pero que se celebra en España, que generalmente ha sido dirigido por personas españolas, entonces me parece interesante como tener esa conciencia de decir, vale, todo bien, pero este pasado existe y hay que mirarlo tal y como fue y no como se nos cuenta muchas veces. Mm. Y justo escuchándote me surgía la pregunta de, no sé si habéis tenido algún feedback o habéis sabido algo de el público gaditano, cómo recibe el tener, porque es como una riqueza al alcance de su mano de repente durante 2 semanas bueno, 2, 3, no sé ahora mismo cuántas semanas son exactamente. No sé si os han comentado algo, si habéis tenido eso como alguna de eso, de cómo se recibe tener toda esa riqueza. Sí, el primer año era un año extraño porque era un año de pandemia en el que teníamos unos aforos muy limitados, entonces era difícil, digo a nivel cuantitativo, entender si la propuesta que hacíamos funcionaba o no. Y el año pasado, ya con los aforos al completo y en un panorama en el que parece que la gente tiene ganas de volver a salir, ¿no? El festival a nivel cuantitativo funcionó increíblemente. Subimos la cantidad de público, casi doblamos con respecto al 2019, el último año antes de pandemia, ¿no? Entonces asistieron al festival más de 15.000 personas, que teniendo en cuenta que los años anteriores era pues prácticamente la mitad, bueno, da cuenta de que hay algo que
que se está haciendo que funciona para el público, por lo menos a nivel cuantitativo, ¿no? Y a nivel cualitativo, al margen de las conversaciones que podamos tener y del feedback que te da la gente o que percibes, que es muy positivo, empezamos el año pasado a hacer algo que creemos que es fundamental, que es hacer evaluación con los públicos, ¿no? Y uno de los elementos, a través de formularios, ya sea online o a la salida de los teatros, uno de los elementos que más valora el público en general es justamente esa diversidad, ¿no? Es un momento único en el que el público se acerca a un tipo de propuestas que no puede ver durante el año y por un lado eso y por otro lado el espacio de encuentro. El festival, el FIT, tenía algo muy especial, según nos cuentan de la historia, y que es que era un festival experiencial, ¿no? Era un lugar en el que venías y tenías experiencias y conectabas con la gente. También parece que en los últimos años eso se había perdido un poco y bueno, nosotros decidimos que la sede del festival dejase de ser un hotel en donde al final solo entraban los artistas y los profesionales y hacerlo en un espacio público bueno, de la ciudad, como es el espacio de cultura contemporánea, el Museo de Arte Contemporáneo de Cádiz, que es sede del festival y es casa de encuentros. Tenemos un bar, un restaurante, hay sesiones con DJs, hay conversatorios, hay talleres, presentamos instalaciones, videoinstalaciones, exposiciones. Al final es un lugar de encuentro y algo que sucedió muy hermoso el año pasado es que todas estas compañías que vienen de tantas latitudes se encontraban con el público y con la ciudadanía local en un espacio muy informal. Al margen de las charlas, los encuentros, también había un espacio de encuentro informal en el que se podían compartir vivencias y se podían compartir experiencias, ¿no? Entonces, eso es algo que heredamos y que nosotros hemos hecho nuestro y nos parece que es una de las grandes virtudes de este festival. Y otra vez para apuntar, yo siempre voy apuntando. No, hombre, está bien porque le voy escuchando y obviamente hay cosas que me parece que también creo que es importante decir que dentro de ese trabajo que se está haciendo con los públicos, ¿no? Y de diversificación de audiencias, y que hay una cosa, a mí una de las cosas más bonitas que me pasó el año pasado, el último día, que estábamos agotados ya, estábamos después de varios días, el último día en la tabacalera, en el cierre del festival, después de la presentación de Los Voluble, una chica jovencita que se me acercó y me dijo que le encantaba, que era la primera vez que venía al festival, que había visto el trabajo de María Galindo, había visto a Los Voluble, había venido a ver cosas y que le parecía que era impresionante, ¿no? Entonces, el hecho de ver en un mismo espacio, el desafío yo creo que tenemos es, por un lado, mantener al público, a los amantes del FIT de toda la vida, que los hay y muchos, y esos hay que cuidarlos y hay que mantenerlos, y el desafío es hacer llegar a las nuevas generaciones y a públicos que no son a lo mejor tan jóvenes, pero que nunca se han visto interpelados por el FIT o nunca han sentido la necesidad de acercarse al FIT. Y yo creo que en ese sentido es un poco lo que decía antes de cómo desde las instituciones culturales, los festivales, nos tenemos que posicionar, no solamente quedarnos en nuestra zona de confort, sino también salir a la calle y también salir a buscar a esos públicos, ¿no? Y ver cuáles son las realidades en las que viven, entender un poco por qué no hacen ese ejercicio de ir al teatro, ¿no? Que al final el teatro es una cosa que es un ejercicio tradicionalmente más acomodado o más de clases más burguesas, ¿no? Cómo poder incorporar a nuevos públicos. Y yo creo que hay un trabajo que hay que hacer, que hay que salir de los teatros, que hay que hacer proyectos situados,
con problemáticas que interpelen a públicos distintos, en barrios que a lo mejor son barrios que quedan más en las periferias de la ciudad y que no van tanto al teatro, con jóvenes, con niños. O sea, yo creo, y eso se aborda desde las temáticas, cómo se hacen, cómo te relacionas con esos proyectos, si son proyectos en los que estás abriendo la posibilidad de que haya una participación, de que haya una forma de involucrar en los procesos creativos, cómo de alguna manera no quedarse solamente en un festival que presente trabajos, que creo que es muy importante presentar trabajos y recibir trabajos y acogerlos y generar contextos para esos trabajos, pero creo que también hay una necesidad de cómo nos relacionamos con esos públicos y con esa gente que a lo mejor a priori no sabe del FIT, no ha tenido ningún interés en venir al FIT, y cómo nos acercamos o cómo nos posicionamos desde otro lugar y tratamos temáticas que a ellos les puedan interesar, con artistas que a lo mejor son artistas que están virtiendo miradas distintas y que están de alguna manera generando también una forma de relacionarnos distinta, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí desde luego es fundamental, y hemos visto que además hay muchísimos públicos que todavía quedaban en esos márgenes y que en el momento que haces el más mínimo trabajo tiene un pago claro, ¿no? El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, trabajamos con familias que tenían a niños TEA, y cómo de repente agradecen enormemente que se haga programación específica para que estos niños puedan estar a gusto en un teatro, y cómo tratar determinadas periferias o márgenes o situaciones que nos quedamos en una zona muy en el medio, y yo creo que no, que desde las artes escénicas, desde un festival público que está hecho con dinero público, tenemos que atender a todas esas diversidades, ¿no? Entonces, y en el momento que las atiendes, tienes una respuesta muy positiva, ¿no? Entonces, el desafío es eso, es como mantener las dos cosas, y yo creo que además es la parte más creativa del trabajo, salir de la zona de confort y meterse en esos jardines maravillosos que por un lado recogen esas problemáticas, recogen esos deseos, esos anhelos, esos cambios que son necesarios, y de alguna manera que la cultura se vuelva altavoz también de esa ciudadanía, ¿no? Qué guay, me parece... O sea, como, claro, efectivamente, esto, además, para, bueno, los que hemos ido al FIT durante un montón de años, pues efectivamente es como un lugar de encuentro y un lugar de reunión, entonces el poder abrir eso y que realmente sea un lugar de encuentro y de reunión para cada vez más gente y no para cada vez menos, me parece algo valiosísimo. Y vamos, agradezco infinitamente que os toméis el tiempo y el esfuerzo de hacer ese trabajo, que me imagino que no debe ser el más fácil. Lo más fácil sería decir, bueno, pues esto, fin. Y bueno, voy a hacer como dos preguntillas cortas que le hago a todos los invitados que vienen aquí a las entrevistas, porque ya más o menos hemos escuchado sobre el festival y todo. Yo os podría preguntar 1000 cosas durante 1000 horas más, pero bueno, me imagino que tendréis 1000 cosas que hacer. Así que, porque bueno, el objetivo de estas entrevistas es un poco que sea eso, como he dicho, un puente entre aquellos que están empezando y aquellos que ya tenéis una carrera estupendísima. Y para ello, pues yo primero me gusta oír sobre vosotros y haceros preguntas y conocer el proyecto que tenéis, etcétera. Y ahora me gustaría que vosotros dejarais una pregunta para esa persona que puede tener 18, 19 años, que está empezando, que está viendo a ver por dónde va a tirar en las artes escénicas. Bueno, yo la pregunta que le haría a una persona que está arrancando en las artes escénicas, más que una pregunta, porque, bueno, sí, es una pregunta, pero instaría a que las personas que están arrancando se pregunten a sí mismas por qué quieren hacer esto. Porque la profesión, la cultura en general y en particular las artes escénicas, a día de hoy, desafortunadamente en este país, es de una precariedad alucinante, ¿no?
Entonces, creo que es una profesión que los que nos mantenemos en el tiempo lo hacemos por pasión y porque encontramos un motor que nos permite seguir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para esas personas que se pregunten cuál es ese motor que hace que quieran hacer teatro. ¿Es porque quieren compartir algo con la gente? ¿Es por activismo, porque quieren movilizar a la gente de alguna manera? ¿Es porque, o sea, cuál es el motor? Luego hay otros motores muy legítimos, como es vivir de ello, porque me gusta, pero en mi experiencia son muy pocas las personas que consiguen vivir de esto íntegramente en este país. Y creo que hay que tener el motor muy claro para poder seguir adelante. Entonces, yo es algo que a mí personalmente me lo pregunto constantemente, qué es lo que me hace quedarme en esta profesión y encontrando esa respuesta que se va modificando siempre a lo largo de los años, pues puedo seguir adelante. Bueno, yo creo que aparte del motor, que está bien, es también, yo creo, creo que las artes escénicas, en general las artes y la cultura tienen esa capacidad de poder transformar realidades, poder transformar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas uno viendo cómo está ahora mismo el mundo, ¿no? Qué cosas se querrían cambiar o querríais cambiar? Y desde luego yo creo que la cultura es un medio maravilloso para situar los proyectos y para intentar transformar las realidades que no nos gustan y que son muy necesarias cambiarlas. Entonces, vamos, yo espero que siga habiendo gente joven con ganas, con muchas ganas, de meterse en estos fregados, porque es verdad que hay momentos en los que cuando uno ya empieza a tener una cierta edad, ¿no? Se van ganas en experiencia y pierdes en ese empuje, en ese motor. Pero yo creo que es súper necesario que haya esos relevos de gente que viene empujando, que viene con ganas de transformar la sociedad y de transformar el mundo. O sea que yo, vamos, os animaría a todos y luego es verdad que luego te vas transformando y te vas viendo también un poco lo que decía Miguel, ¿no? Cuál es ese motor, en cada momento puede ser diferente, pero yo creo que es importantísimo preguntarse exactamente en el mundo en el que estamos, cuáles son esos deseos que hay de hacer cosas desde el lugar luminoso y desde el lugar más oscuro, qué cosas no nos gustan para poderlas cambiar, ¿no? Y la cultura, desde luego, la cultura y el teatro y las artes escénicas en su amplio sentido, porque no me gusta para nada las etiquetas, odio las etiquetas, me parece que es la mejor fórmula para poder arrancar procesos para cambiar las cosas. Totalmente. Y bueno, la otra pregunta así cortita, que es que si tuvierais que recomendar una persona para que fuera la siguiente en esta entrevista, alguien que pensáis que su voz tiene que escucharse y que es interesante, ¿qué persona recomendaríais? Sé que siempre todo el mundo me dice, hay muchas, pero bueno, una. De aquí, de España, puede ser De donde sea. Aceptamos, y puede ser actor, actriz o director o lo que sea. Pues mira, si además creo que más o menos lo podríamos ponerte en contacto fácilmente, yo te diría que hablaras con una persona que me parece muy inspiradora y que además creo que también si estás haciendo esta iniciativa que me parece preciosa, es decir, me gusta muchísimo,
es que os vayáis también a otras partes, ¿no? Y yo este año cuando estuve en Chile conocí a una persona que me causó muchísima impresión y que están en un momento de cambio y de transformación que estábamos diciendo. Y esa persona es María José Cifuentes, que era una persona que estaba dirigiendo un centro que se llama NAVE, un centro de residencias, y ahora la acaban de nombrar con programadora del GAM, que es uno de los grandes centros culturales, con teatros, muchas cosas, y es una tipa que me parece con una coherencia, unas ganas De Chile, Isla, que no has dicho de dónde era, de Santiago de de Chile, Chile. perdona. Perdón, y me parece que es una tipa que además si te interesa ponerte en contacto, te puedo poner en contacto, ya va a venir al festival, va a estar por aquí, o sea que más o menos una conversación así contigo me parece bonita, también poder incorporar a gente desde el otro lado y además en un país que está en pleno proceso de cambio y en un momento súper interesante, ¿no? Qué guay. Pues muchísimas gracias por la recomendación y muchísimas gracias por haber estado aquí en esta entrevista. Voy a dejar las fechas del festival y todo y en la web, así que por Dios, id, de verdad, yo este año no puedo ir y es que me muero de ganas, así que si podéis ir, no os vais a arrepentir, es maravilloso. Y nada, que muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer. Y nada, bueno, que si os ha gustado, pues que os suscribáis, le deis me gusta, comentéis esas cosas que YouTube quiere que hagáis o no. Y nada, que nos vemos pronto con otra entrevista y ya está, que ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Inés. Muchas gracias, Inés. Un gusto.